¿Por qué les preguntaba cuáles eran las razones o las causas de nuestra derrota en la Guerra del Pacífico? ¿Por qué perdimos la guerra con Chile? Porque un país, una nación que no recuerda su pasado, corre serios riesgos de cometer nuevamente los mismos errores. Entonces, parece que la historia no nos hubiera enseñado nada. ¿Y a qué me refiero con esta situación? De que el Perú, al no convertirse en una república, es presa de los grupos privados. Y aquí es importante para nosotros señalar quién es Cecilia Blume. Ahí está, pon la imagen de esta señora, que habitualmente ha sido conocida como un personaje vinculado a la derecha y es una conocida lobista. Cuando uno habla de lobby en el Perú y de lobistas, parece que uno estuviera hablando de insultos, de adjetivos peyorativos, de adjetivos que tienen un calificativo negativo, nefasto. Porque en realidad un lobista es un gestor de intereses, una suerte de intermediario entre dos instituciones o dos entidades que tienen intereses mutuos pero que no tienen forma cómo comunicarse, cómo estrechar lazos institucionales, por llamarlo de alguna manera. Y en Estados Unidos eso está muy desarrollado. Incluso aquí en el Perú existe una escuela de gestor de intereses y además hay una entidad que formaliza este tipo de actividades, pero en el Perú habitualmente el lobismo se ha realizado de forma clandestina, apelando a argollas, a amistades, a relaciones de parentesco, de amistad que muchas veces surgen en el colegio, en la universidad, y lamentablemente el Perú es un país dividido, porque estas personas provienen justamente de esas universidades, tanto de San Marcos, de la Católica o de la Cayetano Heredia, que son habitualmente las que son, digamos, celebradas, a veces, claro, en muchas ocasiones han ganado cierto prestigio académico a base de un esfuerzo real, pero una buena parte de su posición o de su situación se debe más a un tema de tráfico de influencias que lamentablemente no hay cómo demostrar porque quienes deben hacer su trabajo no lo hacen. Y entonces el Estado peruano funciona así como una suerte de islotes privados, ¿no? Hasta el momento. Y este tema de las vacunas lo único que hace es desnudar eso. Es simplemente la punta del iceberg. Esta señora Cecilia Blume, que es columnista, o ha sido columnista en diarios como El Comercio, como El Perú 21 en general, y hay una imagen ahí de ella, ahora, hoy en día, actualmente es miembro de Transparencia Internacional, ¿no? De Transparencia Perú. Ahí está esa imagen de Transparencia, que es esa institución de donde proviene también el último presidente de esa entidad, de este organismo, ha sido justamente el señor Alan Wagner, el actual ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces parece como un circuito, y se van rotando en las instituciones públicas, privadas, en las ONG, están articulados, no importa que sean de izquierda, que sean socialdemócratas, como podría ser calificado el señor Alan Wagner, o que sean de izquierda como el señor Percy Medina, también o el señor Tábara, que fue acusado de acoso sexual, pero los periodistas pasaron por agua tibia el tema porque era el presidente de Transparencia, ¿no? Y estos señores que son los observadores electorales, los observadores del proceso electoral actual, que tiene nada menos que a solo 4 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones cuando debería tener 5.
porque parte de las presiones y de los lobbies no ha permitido tampoco que el Colegio de Abogados tenga a su miembro titular que sea el representante ante el jurado, para que esa organización tenga algo más de equilibrio que lo que actualmente no parece tenerlo. Entonces, es una cosa curiosa que este tipo de personas que también se han sido beneficiadas por la vacuna y que esta señora se vacunó también 3 veces, el doctor Málaga también explicó que en el caso de ella era que justamente para quedar bien con alguien que iba a gestionar fondos para una UCI, ¿no? De esa manera, ciertamente semicolonial se manejaba esta situación. Y queremos cerrar este segmento, además, para que ustedes se vean un poco nuevamente, al margen de la situación de que debemos de revelar toda la relación de todos estos lobistas y que todo este tipo de gente debería ya de una vez de salir totalmente del Estado y no regresar nunca jamás y no ser mediador, es decir, no cumplir esa función formal, al margen de pedir eso y de estar atentos, creemos que mucha gente continúa con el relato del famoso golpismo a pesar de la situación de las vacunas. Y no sé si puedes poner eso en pantalla completa, está ahí, que es el Twitter de la señora Úrsula Moscoso. Esta señora, que en verdad no sabemos si en realidad hace el papel de candidata al Congreso o el papel de bufón político, porque habitualmente cada vez que sale a dar una declaración se trata de una barbaridad tras otra. Primero habló en alguna ocasión de que las mujeres también podían salir embarazadas si tenían relaciones o si tenían sexo anal. Luego también afirmó que el Ministerio Público era uno de los ministerios del Poder Ejecutivo, ¿no? Y otra barbaridad más por ahí que no me acuerdo que ha sido el hazme. Pero esta señora no es consciente de la situación del Partido Morado, ni de la situación de los actuales congresistas que, para querer lavarse las manos como Poncio Pilatos, cuando antes pidieron que Vizcarra regresara a la presidencia del Congreso de la República, ahora están acusándolo de manera constitucional. Ahora resulta que esta señora parece que no se ha dado cuenta de las declaraciones de su bancada y sigue insistiendo en el mismo relato. ¿Qué es lo que dice específicamente la señora en el Twitter que ha escrito y que vemos en pantalla, ¿no? A ver, ahora los vacadores quieren convencer al país entero de que la generación del Bicentenario salió a marchar por Vizcarra. Lárguense, mediocres, dice. Marchamos en defensa de la democracia, el Estado de Derecho y contra el golpe de Manuel Merino de Acción Popular y sus 105 secuaces. Que quede claro. Bueno, lo que queda claro, creo yo, es básicamente que esta señora siempre se dedica a hacer el ridículo, ¿no? Porque no tiene autoridad moral para decir esto. ¿Por cuál? Yo no creo, obviamente, seguramente alguna gente confundida habrá creído que lo del señor Merino y la vacancia de Vizcarra, en ese momento, además, confundidos por los medios de comunicación y por los opinantes de turno, que son muchos abogados, que son de defensa de parte, creyeron que había un golpe de Estado. Si así hubiera sido, el señor Vizcarra pues se hubiera quedado en Palacio de Gobierno, ¿no? O lo hubiera denunciado públicamente. No sabemos a ciencia cierta cómo, por eso lo hemos repetido, cómo esto es un golpe de Estado, si son esos mismos congresistas los que han elegido al actual señor Sagasti, es decir, el vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia y presidente actual de la República del Partido Morado, que es el partido de la señora Moscoso, ¿no? O sea, sigue insistiendo que son golpistas. Entonces lo que el señor Sagasti ha hecho es otro golpe de Estado más, porque no puede ser democrático algo que no ha pasado por otro proceso, otro procedimiento institucional. Pero esta señora también dice que se ha marchado por la democracia.
yo creo que algunos confundidos probablemente deben haber salido, pero la gran mayoría más bien creo que salió más bien porque estaba insatisfecho de la democracia y hasta ahora continúan insatisfechos. ¿Cómo funciona el Parlamento? ¿Cómo funciona el Poder Ejecutivo? ¿Cómo funciona el Poder Judicial? Están hartos en general, creo yo, del funcionamiento en general, y lo que salieron es a mostrar su descontento frente a la democracia. No salieron a marchar, la gran mayoría, creo yo, a favor de la democracia, o a favor digamos, como dicen algunos, de Vizcarra, ¿no? Seguramente mucha gente habrá salido crédula a favor de Vizcarra, pero creo yo de que esta actitud, sobre todo de una señora que no tiene ni siquiera en claro qué cosa va a hacer en el Congreso, lo único que hace es revelarnos que el Partido Morado definitivamente no va a llegar ni siquiera a la segunda vuelta. Muchas gracias, y no se vayan, porque ya volvemos con la entrevista al doctor Ángel Delgado. Una pausa y regresamos.